Un solo hombre puede tomar la decisión de algo que de manera colegiada se pudo haber propuesto. Si alguien está al frente del Ejecutivo, pues si se va a ejecutar, pues venga. No, pero el asunto es cuando no se toma en cuenta a la relación grupal de personas que supuestamente están al servicio de un gobierno para tomar las decisiones más viables, razonables, justificables, que hagan que una inversión que depende de un ingreso que viene de todos los mexicanos sea adoptada de manera responsable. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Pues, ¿qué creen? Que el día de hoy se inaugura Dos Bocas. Y con esto se da la consolidación del segundo proyecto de las mega obras promovidas por una solamente, que es la del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que los gobiernos en el mundo, en todo el mundo, deben estar basados en una estructura de pensamiento. Y cuando me refiero a una estructura de pensamiento, no me refiero a un cerebro, me refiero a una suma de expertos que lleven a que las decisiones gubernamentales tengan un carácter colegiado, que no sea la decisión de un solo hombre sobre una sola idea que provenga de ese mismo hombre. Porque un solo hombre puede tomar la decisión de algo que de manera colegiada se pudo haber propuesto. Entre todos se pensó algo, y entonces llega a tener un carácter decisorio, y sobre ese pensamiento colectivo viene una decisión final, que finalmente se tiene que tomar esas decisiones. Y pues si alguien está al frente del Ejecutivo, pues si se va a ejecutar, pues venga. No, pero el asunto es cuando no se toma en cuenta a la relación grupal de personas que supuestamente están al servicio de un gobierno para tomar las decisiones más viables, razonables, justificables, que hagan que una inversión que depende de un ingreso que viene de todos los mexicanos sea adoptada de manera responsable. Y cuando se equivoca un grupo de personas sobre una expectativa, pues el grado, el porcentaje de error, pues es mínimo. Porque se hacen corridas financieras, porque se hacen análisis de preinversión, porque se analizan proyectos ejecutivos generales que van de principio a fin sobre la viabilidad de cualquier cosa que se vaya a realizar. Esto es lo que pasa en cualquier gobierno. Y no hay proyecto en el mundo que no se ha visto, digamos, si es viable, así. Ahora, hay otras formas de gobernar. Ya lo decía el propio maestro Daniel Cosío Villegas, el estilo de gobernar. Y el estilo de gobierno del presidente López Obrador, de estas dos mega obras con mega inversiones, son producto de lo que le salió de su cabecita, que es una cabecita muy chiquita de un hombre que no sabe firmar un cheque, que en su vida ha generado un empleo de nómina para sus trabajadores, que nunca ha hecho una empresa productiva de nada, y que de la noche a la mañana se le ocurre cancelar la inversión de un aeropuerto de grandes proporciones, tomarla y echarla al bote de la basura, y reposicionar a ese aeropuerto en otro lado, inundando el previo y promoviendo un aeropuerto que no tiene conexiones terrestres. Ese es el aeropuerto Felipe Ángeles. Un aeropuerto que no tiene aviones. Un aeropuerto que está vacío y que no es viable. Ahí está el primer resultado de una inversión que se da no bajo el pensamiento colegiado de un grupo de expertos, sino bajo la propuesta de un mesiánico que tiene obsesiones, frustraciones, traumas y ideas muy claras, según él, de lo que debe de ser la actividad aeroportuaria en un país. Y se la avienta así. Ahí está el resultado. Fracaso total. Ahí viene Dos Bocas.
Hoy se inaugura Dos Bocas. ¿Por qué? Pues porque lo dice el presidente. ¿Cómo se inaugura? ¿En qué condiciones? Pues es una obra incompleta. Se inaugura en medio de la obra que se está llevando a cabo. Empieza en 8,000 millones el presupuesto con tiempo para terminar el día de hoy. Las constructoras especializadas en la elaboración de todos los proyectos ejecutivos para hacer una refinería fueron convocadas a nivel mundial para ejecutar Dos Bocas y el resultado fue que nadie le entró porque ni en tiempo, ni en costo, ni en circunstancia estaba Dos Bocas apta para responder a los requerimientos de las pautas de la convocatoria de esta contratación y todas se hicieron a un lado. Y como se hicieron a un lado, el presidente dijo, nadie, ándale pues, entonces la hago yo y se le encarga a Petróleos Mexicanos. Y ahí está el resultado. Hoy empieza una refinería que no hará refinados, que no está lista, que no tiene una planta de licuefacción, que no tiene una coquizadora, que no tiene oleoductos, que no tiene carreteras, que no tiene calado en el puerto que está enfrente de la playa, que está en zonas bajas, que está lejos de los centros de consumo y que no tiene el insumo para empezar a generar lo que supuestamente en un preanálisis del IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad, esta planta podrá operar al 100% hasta el 2026. Pero los números que tendrá que dar Petróleos Mexicanos de aquí a fin de año hablarán de unas plantas de refinación que están trabajando al 20%, que son 6, y que hasta este momento no se ha dado un solo resultado sobre su posible rehabilitación, las que ya existían. La compra de Deer Park en Texas, que a lo que ha tenido que responder Petróleos Mexicanos es al pago de las pérdidas acumuladas de esta refinería. Fue comprada con pérdidas y que su grado de eficiencia no es el óptimo. Y aún a Dos Bocas que de aquí a diciembre no va a producir 1 litro de gasolina, pero que va a operar. Yo quiero ver los números de Pemex del tercero y del cuarto trimestre de este año. Y sobre una empresa quebrada, sobre un papel que emite Petróleos Mexicanos ante el mercado, que no tiene apetito porque está en grado especulativo, con estos dos lastres, Deer Park y Dos Bocas inactiva, vamos a ver en qué acaban estas ideas locas de un hombre que no tiene la mínima preparación, capacidades, discernimiento para él solo decidir qué se tiene que hacer en México con los recursos del pueblo. A esto se le llama autocracia, que apunta hacia una dictadura, pero también hacia un fracaso. López Obrador, eres un fraude. Como presidente, una vergüenza para la historia de México. Hoy se inaugura Dos Bocas, y una de ellas, la tuya, espero, le ruego a Dios que permanezca cerrada por más tiempo. Cada vez de que la abres es para dividir, para confrontar y para darle a conocer a todo el mundo de tus frustraciones y tu brutal ignorancia. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.